Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, es un gusto saludarles. Agradezco a la Escuela Judicial Electoral la oportunidad de tener esta charla de café con ustedes. Vamos a platicar hoy sobre temas relacionados con la redacción de las sentencias. Vamos a tener dos jornadas, el día de hoy y el día de mañana, y vamos a tratar de abordar algunos temas conforme a la estructura de la misma y la decisión judicial, básicamente. Así que, bueno, pues desde aquí mi agradecimiento a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que permite que podamos tener este intercambio. Asimismo, un saludo muy afectuoso a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y por supuesto a quienes gentilmente ya se incorporaron a esta plataforma y en términos del reglamento de la Escuela Judicial también ya encendieron sus cámaras, como Franklin Aque, muy buenas tardes, días y tardes, Eladio Plata, muy buenas tardes, Gabriel Álvarez, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar justamente algunos tópicos que están relacionados con el tema del documento formal de sentencia. Ante todo, señalar que la sentencia constituye una decisión judicial. Disculpa. La sentencia constituye una decisión judicial y esta decisión judicial tiene que pasar por todo un proceso de análisis respecto de los hechos, las pruebas, y no solamente eso, sino con el conjunto de reglas que se exigen para poder llevar a cabo esta parte de la toma de decisiones. En la antigüedad, tomar una decisión de esta naturaleza en la que resolvía un conflicto entre partes estaba destinada o estaba dirigida a aquellos que tenían cierta legitimidad en el proceso decisorio, ya sea por un tema de edad, sea por un tema de género, sea porque eran los que tenían al alcance el ejercicio del poder físico a través de, pues digamos, de los ejércitos o de quien podía llevar a cabo o ejecutar las decisiones de los poderosos, o de aquellos que tenían una especie de legitimidad moral, es decir, los sabios, por ejemplo, o a las pequeñas personas que suponían que en este proceso de decisión estos operadores de justicia tenían una visión muchísimo más lejana, muchísimo más profunda que el resto de la sociedad. Así que se fue perfilando un tipo de resolutor, o sea, una característica, unas cualificaciones del resolutor de las decisiones, suponiendo que tenía esta superioridad moral, mediante la cual podía definir hacia dónde tenía que corregir el rumbo de la sociedad, establecer cuáles eran las reglas que tenían que procesar para el efecto de tener una sana convivencia. Este conjunto de elementos o de características llevó a considerar pues, que estos, ahora ya llamamos jueces, estos jueces tenían había que distinguirlos principalmente del resto de la comunidad. Y por ejemplo, vemos que en Gran Bretaña, por ejemplo, en Inglaterra, pues todavía hasta la fecha los jueces ocupan unas pelucas blancas, ¿no? Que es como para la distinción. Hay otros que usan la toga. Entonces, de esta manera se empieza a hacer una separación visual de los jueces del resto, digamos, de la sociedad. Lo cual nos lleva a la comunidad a pensar que prácticamente para ser juez se tiene que nacer con estas características. Es decir, los jueces nacen y no se hacen. Esto, bueno, pues si tomamos en consideración que a lo largo de varias décadas en el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo el control del análisis de la constitucionalidad de las normas. Bueno, pues esto implicaría que solamente había un pequeño grupo dentro de toda una nación que tenía esas capacidades. Y por más que otros jueces u otros tribunales quisieran implementar ese mismo ejercicio, bueno, pues lo cierto es que desde la
cúspide de la pirámide, se limitaba justamente y se mantenía el control de esta operación o de este ejercicio, suponiendo que el resto de los mortales justamente pues no tenía las capacidades para poder llevar a cabo un análisis superior de la Constitución. Bueno, pues digamos, en este transitar histórico, esta evolución de la sociedad y de la decisión judicial, hemos llegado a ser testigos de casos muy dramáticos, como por ejemplo los jueces de la Alemania nazi, por ejemplo, en el que, si bien es cierto, existía una constitución como la de Weimar, que hablaba sobre cierto tipo de derechos individuales, de protección, garantías jurídicas para los derechos de las personas, pues lo cierto es que esta manera de vislumbrar la aplicación del derecho a partir de los principios o de las finalidades más esenciales que tenía, por ejemplo, este país, que buscaba la reconstrucción a partir de su Primera Guerra Mundial, bueno, pues digamos que toda la interpretación normativa o la creación normativa y su interpretación normativa estaban dirigidas a satisfacer un objetivo principal, que era la construcción del Estado. De esta manera, bueno, si bien es cierto que tienen sentencias que son muy plausibles, que son emblemáticas para la construcción del Estado, lo cierto es que llevado al extremo, sucedió lo que todos sabemos que pasó. A partir de esta Alemania nazi, por ejemplo, la aplicación del derecho de la Alemania nazi, surge en la posguerra la idea de construir tribunales constitucionales. Y estos tribunales constitucionales, pues justamente lo que buscaban era tratar de defender los postulados sobre los derechos de las personas, más allá de los derechos colectivos. Y uno de los principales requisitos para poder integrar un tribunal de esta naturaleza fue que no formaras parte digamos, de lo que es la judicatura. Es decir, no se admitían jueces. ¿Qué razón habría en ese caso? Pues lo cierto es que se buscaba tener una visión que rompiera completamente estas premisas sobre las cuales se sustentó la manera como se impartía la justicia. Es decir, tenía que venir otra visión de otras personas que pudiera llevar a mejor puerto justamente los alcances tanto de aplicación como de interpretación dogmática. De esta manera, bueno, pues uno de estos, digamos, una de estas primeras banderas amarillas o rojas que nos pone la evolución de la decisión judicial, justamente es que necesitamos romper moldes. De esta manera llegamos hasta el 2011 en México con la reforma del artículo primero constitucional y nos pone otra bandera aquí importante que tenemos que respetar: romper moldes. Y este rompimiento de moldes implica dejar atrás, dejar de lado toda esta costumbre, enseñanza y práctica sobre el derecho y cómo vemos el derecho, para tener ahora un nuevo enfoque con un cambio completamente distinto hacia dónde debe dirigirse la función del juez, que es la protección de los derechos humanos. Si bien, digamos, en este recorrido muy abrupto de esta historia de la decisión judicial, hoy nos estamos colocando justamente ante dos postulados muy importantes. A partir, evidentemente, de dejar atrás, dejar de lado todo aquello que nos fue enseñado, que fuimos aprendiendo y que también vamos enseñando, para poder tener otra visión de cómo se toma una decisión judicial, cómo se redacta una sentencia, aunque podemos compartir, digamos, todas estas experiencias que tuvimos en el pasado, pero vale la pena tener un nuevo lente, nuevos filtros para poder actualizar esta visión que podemos tener sobre la decisión judicial. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, gracias. Bueno, pues avanzando en esta idea, la decisión judicial o la sentencia misma se asume en el momento que los jueces toman la decisión, ¿no?
¿Esto qué significa? Que hay dos tipos de sentencia, la decisión judicial y el formato, el documento en sí mismo, que transcribe justamente las razones que expresan los jueces al tomar decisiones, y una vez que emiten su voto por una, digamos, por algún criterio en particular o la manera de cómo debe de resolverse un caso concreto. Así que, bueno, de entrada tenemos que saber que la decisión judicial, la que permea con efectos jurídicos para las partes, no necesariamente es el documento físico, sino es esta acción que asumen los jueces o magistrados para resolver un caso. Por eso es que, por ejemplo, a veces se utiliza el mallete, ¿no? Este martillo que se golpea en el escritorio y es, digamos, es una referencia simbólica de lo que implica la aplicación del derecho por parte de quién, del Estado, ante el cual nosotros nos sometemos en lo que es seguimiento de las reglas y sobre todo en la decisión de los casos, que resulta vinculante también para nosotros. Decir que es vinculante significa que es obligatorio, que nosotros nos comprometemos a acatar lo que un tribunal diga respecto del caso que nosotros estamos sometiendo a su propia consideración. Así que esta forma de declarar el derecho, es decir, aquí lo digo yo, no, pues esto es suficiente para que haya sentencia, haya decisión judicial. La otra parte es la especie del formalismo jurídico, que viene a ser representado a través de hojas, ¿no? Y en esas hojas viene la resolución. Hoy que nos enfrentamos ante una modernidad como la inteligencia artificial, las redes sociales, la justicia digital, pues podríamos tener nuestras sentencias a través de un formato digital, ¿no? Y no necesariamente tener el documento físico firmado autógrafamente por el presidente o la presidenta del tribunal o del juez y su secretario, que avala, digamos, que da fe de que eso es lo que se resolvió en el juicio. Pues ahora lo podríamos tener a través de una comunicación electrónica con sellos y firmas digitales. Así que veamos que, digamos, esta esencia de la declaración del derecho se hace de manera verbal, y eso es lo importante. ¿Implicaría que puede existir diferencias entre lo que se dice en un tribunal y lo que se redacta en la sentencia? Por supuesto que sí. Hay casos, digamos, dramáticos. Me tocó, por ejemplo, vivir uno en particular, cuando era magistrado de la Sala Regional de Monterrey, y tomamos el proyecto, lo presentó una de mis compañeras magistradas, y tanto los dos magistrados restantes que integrábamos el tribunal, eh, estábamos de acuerdo en la manera como se tenía que resolver, es decir, la solución final, la conclusión, estábamos de acuerdo, pero había distintos caminos para poder llegar a esa decisión. Así que los caminos que se nos presentaron ante nuestros ojos fueron tres diversos caminos: la de la ponente, la de la magistrada, otra magistrada compañera, y la de su servidor. Así que cada uno de nosotros votó por la decisión, es decir, fue un voto unánime en la decisión, pero las consideraciones, es decir, el camino para poder llegar a esa decisión, eran tres caminos diferentes. Y en eso no había consenso, no había una decisión como tal, mayoritaria, y por lo tanto nos causó una gran extrañeza, precisamente para quien iba a cuestionar esa decisión, qué argumento tenía que tomar en consideración como base para que sustentaba pues la decisión. Entonces tendría que haber impugnado tres diferentes caminos, o al contrario, ya el simple hecho de que los jueces mostraran tres caminos diferentes y se votaran por esos tres caminos diferentes, ya constituía una incertidumbre jurídica para el proponente, y ya de suyo, tal vez, podría haber tenido éxito en alguna impugnación. Bueno, con esto lo que quiero decirles es que el proceso de la decisión judicial es un proceso complejo. Y en este proceso complejo, en muchas ocasiones, cuando se citan a los jueces para que se tomen las decisiones, sobre todo en los tribunales colegiados, que se integran por mínimo tres personas, que ordinariamente tienen que ser en número impar, perdón,
para que haya posibilidad de resolverse el conflicto, que se haya posibilidad de desempatar, aunque a veces la ley establece todavía que o mecanismos de sustitución de magistrados en contra de vacaciones o enfermos, o bien, por ejemplo, cuando son tribunales pares, se le establece al presidente de ese organismo colegiado un voto diferenciado, ¿no? O sea, con su calidad de presidente o presidenta puede resolver el empate que se presente. Y aquí en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, en algunas ocasiones se ha utilizado ese voto de calidad del presidente para hacer diferencia, pues, en un empate de votación. Así que bueno, pues ahora lo que nos corresponde hablar, ya una vez que hablamos de la sentencia eh, material, que es el pronunciamiento por parte de los jueces, y la sentencia formal, que es el documento físico que se redacta y que trata de recoger las consideraciones de los jueces y de los magistrados para llegar a una conclusión. Ese documento tiene diversas características. Tradicionalmente se ha, eh, se ha dividido pues en etapas o en partes ese documento. Una parte, digamos, que es la identificación del caso. Y esto ordinariamente, pues tenemos el número de expediente, tenemos quién es el proponente, a quién se le demanda, o en su caso, cuál es la autoridad responsable del acto o conducta que se está cuestionando ante el tribunal. Y tenemos datos básicos como quién es el juez que instruye, quién es el secretario que lo redacta, en su caso, la fecha, por ejemplo. Pero a mí me parece que además de estos datos de identificación, vaya que son importantes, me parece que de entrada debe de plantearse el tema central, ¿no? Es decir, como tratar de que sea una novela, como una historia, como la hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que voy a desarrollar a lo largo? Porque de lo contrario, si esta sentencia cayera en manos de Eladio Plata, bueno, pues tendría que leer todo un documento de 60, 80 hojas como para medianamente entender de qué va. Y a lo mejor a la mitad del camino ya se nos sabe que yo no quiero leer esto porque no sé, no tiene ni pie ni cabeza, no sé cuál es el problema central. Entonces a mí me parece que como dato de, de lenguaje, se llaman, no soy abogado, no, bueno, imagínate, nosotros aún así siendo abogados, no. Pero una sentencia, una buena sentencia es como una buena novela. Es una historia. Finalmente lo que se trata es contar una historia y mientras mejor la cuentes, pues el lector, cualquier persona que tenga acceso a la misma, pues va a estar interesado. Hay un concepto que recientemente se ha utilizado mucho sobre el lenguaje ciudadano. Y entonces esto implicaría que las sentencias tuvieran una redacción mucho más ágil y mucho más fácil de leer para que pues sea mejor entendida, digamos, ¿no? Sin embargo, este lenguaje ciudadano a mí me parece que todavía le cuesta mucho lograr el objetivo que se pretende. Hoy incluso también hemos visto, por lo menos en las redes sociales, algunas sentencias que son, o por lo menos una parte de las sentencias que son, cuyo destinatario son niños, por ejemplo, en temas familiares, ¿no? Y entonces, bueno, pues les hacen una, se provoca una redacción para que el niño que es sujeto titular de derechos pueda entender de qué va este asunto. Y esto es importante porque en ocasiones, el ADO, fíjate que bien señalas que no eres abogado, pero fíjate que ha pasado algo bien interesante que se llama o se conoce con el nombre, eh, digamos, es algo así como la positivización. Ya sé que son nombres pues, bien complejos, ¿no? Pero, digamos, poner en ley, ¿no? Cambiar de lo procesal a lo sustantivo. Cuando hablamos de lo procesal, hablamos de reglas, las reglas del juego, de la justicia. Y cuando hablamos de lo sustantivo, hablamos de los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, en alguna ley electoral en México, se decía que los candidatos no podían presentar demandas por sí mismos.
Entonces, esto es una regla procesal. Y lo que pasó con el tiempo fue que se sustantivizó, es decir, transformamos la regla de procedimiento por derecho, por un conjunto de derechos donde les establecimos todo un contenido de derechos. Por ejemplo, hoy el candidato no solamente es una parte del proceso, hoy el candidato tiene por sí mismo un conjunto de derechos que puede hacer valer simplemente por ser candidato y no solamente por tener una calidad específica dentro de la relación procesal. O por ejemplo, los militantes. Antiguamente, igual en las legislaciones electorales, los militantes de los partidos políticos no tenían como este acceso a la justicia porque ¿cuál era el derecho que se pretendía tutelar o proteger? Pues no estaba como desarrollado ese contenido de derechos. Y de ser entonces una parte en la cual no tenía acceso ni a la justicia, hoy sabemos que los militantes tienen un gran conjunto de derechos que se pueden hacer valer. Lo mismo pasaba con los niños en los procesos familiares. Cuando, por ejemplo, los padres se separaban y se trataba el tema de la custodia del menor, los jueces tomaban la decisión de que el menor se quedaba, si había una mamá, pues se quedaba con. Es decir, no pedían opinión al menor. ¿Cuál era, digamos, el menor podía decir, oiga, señor juez, tengo derecho que me escuche? Decía, no, la decisión la tomo yo, de acuerdo al caso, y yo estimo que conforme a los principios de protección del menor, tienes que irte con tu mamá. ¿Y cuál es la razón? Si yo no quiero con mi mamá, bueno, pues porque la evolución de la sociedad y de la comunidad nos ha enseñado que hasta cierta edad los niños están mejor con la mamá que con los papás. ¿Por qué? Pues porque los papás en esta concepción tradicional y conservadora pues tenían que salir de casa a proveer de los recursos para la familia y la mamá tenía que estar, digamos, con el ciento en casa, cuidando justamente valores, principios, la formación de los niños, ¿no? Pero eso es en todas las familias, pues claro que no. Entonces, fíjense cómo bajo una concepción contextual, histórica, de un desarrollo generacional, los jueces decían, pues mejor que se quede con la mamá que con el papá. Pero cuando las cosas fueron moviéndose hacia otro camino, donde las mamás o las madres también tenían que salir a trabajar y una separación, se desintegraba el núcleo familiar, pues a lo mejor apenas estaba proveyendo de los recursos necesarios para poder mantener a la familia, ¿no? En fin, cualquier circunstancia se puede presentar en estos casos. Sin embargo, los menores no eran escuchados. Es decir, si yo no tengo posibilidad de que me escuchen, es porque yo no tengo derecho. Yo puedo ir a presentarme dentro de un tribunal en un expediente y me preguntan, y a ti, como dicen, ¿qué flauta tocas aquí? Pues simplemente vengo a ver, tú no puedes, tienes que tener un derecho que se encuentre involucrado. Si el menor de edad decía yo quiero que me escuchen, no, ni cuál es tu derecho que se encuentre involucrado, no tienes derecho. Y hoy todos sabemos que existe un conjunto de derechos, ¿no? Incluso de derechos internacionales para los menores de edad. Por lo tanto, de ser o de formar parte de las reglas de un procedimiento, se transforma hoy en día a una sustantivización de esas categorías. Así como podemos hablar de las mujeres, que hoy en materia electoral tienen muchos derechos, como la paridad de género, la perspectiva de género, la alternancia, por ejemplo, para cargos de elección popular, hoy son contenidos de un derecho sustantivo, de una base de derechos, y antes formaba parte de un número determinado, donde cumplías el 30% de mujeres y el 70% para varones. Y se acababa el tema. O sea, era parte de una parte procesal, en fin. Y hoy tenemos justamente el tema de la violencia política, porque enseñaron, compañero,
lo tenemos ya desarrollado, ya tenemos un derecho sustantivizado. Entonces, lo que yo quería decirles es que las sentencias no solamente resuelven el caso, que es, digamos, una obligación física esencial que tienen los jueces y para ello se les designa. Ningún juez puede rechazar resolver un caso. Ningún juez podría abstenerse de decir, no, yo me abstengo porque yo no tengo, yo mejor. Los jueces forzosamente tienen que resolver los casos si entran en su competencia y en su jurisdicción. De esta forma, si bien es cierto también que hay algunos mecanismos para que los jueces no conozcan los casos, como es la excusa o la recusación, por tener porque su decisión podría afectar o verse afectada, perdón, por la parcialidad o la poca independencia que deben de tener los jueces, pues entonces se aparta y nombrarían a otro tal vez para que sustituyera la decisión, por ejemplo. Cuando tienes una amistad manifiesta o enemistad manifiesta o que es un familiar del juez que va a resolver el caso, pues evidentemente existen estos mecanismos de protección justamente de la decisión judicial. Así era de por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos mis compañeros también. Con lo que usted está exponiendo en este momento, me está orillando a pensar de alguna manera de lo que hemos estado sufriendo incluso en el ámbito público. Existe, no se puede llegar a dar el caso en donde se puedan presentar conflictos de interés entre el juez y pues el propio caso en el cual lleva a cabo. En nuestra materia sería incluso de filiación partidista, a lo mejor entre compadrazgos con los propios afiliados o los propios candidatos, etcétera. No sé, se puede llevar a cabo y cómo se dirimiría esta parte. Gracias. Gracias, Eladio. Pues mira, vamos a pensar que tú eres juez, en este momento te investimos de la autoridad de juez, es decir, de jurisdicción, que implica decir el derecho, juris dicere, decir el derecho, ¿de parte de quién, no? Así como, pues del Estado. ¿Y quién es el Estado? Bueno, pues esa entidad que todos reconocemos y la cual nos sometemos a la misma. Entonces, tienes que resolver este tema, ¿no? Es un tema que tienes que resolver ordinariamente en casa. Y entonces, digamos, entre la familia hay dos posturas para salir de vacaciones, ¿no? Cada quien presenta sus argumentos, sus pruebas, y tú tomas una decisión. Evidentemente que, vamos a pensar, tu pareja tiene interés de ir a una ciudad sin playa y tus hijos o tus otros familiares quieren ir a la playa. Bueno, es una decisión compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque también te afecta a ti en tus intereses. Entonces, de entrada, para tener una decisión lo más adecuada posible, tú te tendrías que retirar de tomar una decisión, ¿no? Es decir, ante un conflicto de posturas, a pesar de que se te reconozca con este factor de legitimidad para tomar una decisión y que la decisión que tomes va a ser la más adecuada, lo cierto es que no puede ser ni imparcial ni independiente. ¿Por qué? Porque la parcialidad o la imparcialidad implica alejarse de cualquier presión interna dentro del proceso, ¿no? Entonces, si tu pareja te está echando los ojos de pistola, así como de abusado, ¿eh? Cuidadito con lo que vas a decidir. Bueno, pues esto ya fue, digamos, aunque tu decisión sea lo más objetiva posible, sin embargo, el proceso de decisión hasta que llegas al resultado se puede ver influido o afectado por esta violación al principio de imparcialidad. Y aparte, si tienes todavía una presión externa, digamos, tus amigos quieren que además vayan o se reúnan en tal lugar, o tu jefe, o no sé, bueno, pues hay todavía este tipo de presiones. Lo importante para los jueces es que no pueden estar, digamos, como en un aislamiento de todos este tipo de presiones. Lo importante es saber cómo puedes
digamos, convivir con esas presiones, reconocerlas y hacerlas a un lado. Así que, por ejemplo, en el caso ya que seas juez y tengas que resolver un caso judicial, si está relacionado, por ejemplo, con uno de tus trabajadores, que en alguna época, en algún momento de tu vida, compartieron escritorio, oficina, pues eso no significa que tengas una amistad manifiesta, ¿no? Y a lo mejor la contraparte dice, no, ¿cómo no? A ver, yo vi a Gabriel y a Eladio en varias reuniones de la oficina, ¿no? En los 15 años de la hija de Rubén, de no sé cuál. Pero eso no significa que tengas o sea, lo conoces, trabajaste con él, pero eso no significa que vayas a estar o sentir una obligación moral para resolver a su favor o en su contra, ¿no? Entonces, claro que hay que establecer un juicio de razonabilidad. Las causas están establecidas en la ley por las cuales se podría violentar este principio de imparcialidad o el de independencia. Hay un caso muy famoso que yo no sé si se habrá dado o no, pero se cuenta por ahí en las bambalinas de la función de los jueces de un caso que tenía uno y le habló, se supone que le habló un ministro o un consejero de la Judicatura Federal, ya hay variaciones del tema. Entonces le habla el ministro ¿no? Le dice la secretaria, oiga, señor juez, le habla el ministro, don Perenganito de tal y Limantuf. Ah, Chihuahua, 12, bueno. Y sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Oiga, pues mire que el asunto que tiene usted, que es un asunto muy delicado, pero ahí está, compadre, que ojalá usted pueda ver, lo digo con mucho respeto, total independencia, su decisión, pero bueno, yo se lo voy a apreciar, que lo vea con muy buenos ojos, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente esto está afectando, o hay alguien que quiere afectar el principio de independencia judicial, es decir, de contrafactores externos. ¿Y cuáles son los escudos que tienen los jueces para, pues, a ver, esto se trata de una guerra, ¿no? O sea, se trata de pelear tus propias batallas y cuáles son tus armas con las que vas a pelear, porque siempre va a haber gente que quiera presionarte por dentro o por fuera del cacho. Y en este anécdota cuentan que el juez marcó a la corte, ¿no? Colgó, ya no dijo nada, y habló a la corte, ¿no? Y entonces, con testigos ahí presenciales y tal, pidió hablar con el ministro, ¿no? Y le dijo, oiga, señor ministro, disculpe que lo moleste, pero ¿qué cree? Me acaba de hablar una persona que está suplantando su nombre, ¿no? Porque me dijo que era usted, ¿no? Y además quiso presionar para la resolución de un caso. Se lo comento, pues porque hay gente que está utilizando su nombre y además, pues está, ¿no? Manchando su nombre. Tal, dijo, no, ¿quién sabe quién ha de haber sido? Le dijo el ministro, no, qué bueno que me avisa para estar alerta, pero no haga caso a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso se llama ética judicial. Entonces, los jueces tienen que estar revestidos de una ética justamente para poder soportar estas presiones y poder tener también la tranquilidad para decidir si este es un caso que puede afectar su decisión, pues mejor retirarse. Hay casos de excusas y casos de recusación, porque a pesar de que el juez reconozca que el asunto que va a resolver está vinculado con alguien que fue su trabajador, que hay una relación de subordinación, o como le llaman, compañerismo de trabajo, pues el juez puede considerar que eso no le va a afectar en su. Pero la otra parte puede pensar, trabajamos con él en el año 70, 6 meses, con eso es suficiente para que yo cuestione pues, tu decisión. Y entonces existen otras causas que son la recusación. En algunos procesos existe la recusación con causa y recusación sin causa. Esto, digamos, esta recusación con causa, sin causa, normalmente algunas legislaciones las otorgan por una sola vez. Es decir, tienes derecho a recusar, a pedir que cambie de juez, ¿no? ¿Por qué razón? Sin ninguna razón. Tengo derecho para hacerlo y se puede solicitar. Que es, por ejemplo, también lo que hemos visto en el caso de las series norteamericanas, ¿no? Cuando se nombran a los testigos, ¿se acuerdan? Que era el jurado popular,
Entonces, tiene un número determinado las partes para recusar sin causa a esos testigos. Eso no me gusta. No tengo que decir. Cuando tengo un número determinado para recusar sin causa. Y otro para recusar con causa, porque, bueno, pues porque, bueno, que por mi cliente es, o el asunto verse sobre un tema de género o sobre un tema de raza, de color de piel, etcétera, y yo creo que esa persona no va a ser parcial. En fin, es decir, se dan los motivos y se tienen que presentar las pruebas conducentes para que los jueces, otro juez, evidentemente pueda determinar respecto de un juez, ¿no? Si puede conocer el caso o no puede conocer. Bueno, pues decíamos entonces que la sentencia está dividida en partes. La primera parte son los datos de identificación y la segunda parte viene a ser como los antecedentes del caso, los antecedentes más relevantes del caso. Y históricamente, bueno, hemos visto sentencias que son, digamos, tienen un mayor grosor en cuanto a volumen, en cuanto a los antecedentes, que a la razón de la decisión, ¿no? Entonces pueden ser 40 hojas de antecedentes y 3 de decisión. Bueno, lo importante aquí es que tal vez hay algunos procesos, sobre todo de segundas instancias, donde sí se requiera toda una relatoría de los acontecimientos en el juzgado, cuándo se presentó la demanda, cuándo se notificó, cuándo se emplazó, etcétera, etcétera. Probablemente, si es que el caso así lo requiere. Si no, evidentemente, me parece que aquí lo más importante para los efectos que se buscan para comunicar una sentencia, pues solamente señalar los datos más relevantes de la historia, ¿no? Y conforme a estos datos más relevantes, pues tenemos que, con los jueces y los secretarios, deben de tener una capacidad de síntesis, de abstracción y de entendimiento. Entonces, eso se tiene que practicar, porque a veces los auxiliares jurídicos pues, no tienen muy claro y mejor prefieren poner toda la historia ahí desde, ¿no?, Adán y Eva, prácticamente hasta este punto. De esta manera, bueno, en este capítulo de antecedentes, realmente hay que poner lo más relevante que identifique la cadena informativa o algunos datos, pues, efectivamente, que sean relevantes para la toma de decisiones. Después vendrá un capítulo que viene a ser, digamos, la parte de las consideraciones. Ya vimos la parte de la identificación, la segunda, los antecedentes, que podríamos incluso hasta suprimir. Si creemos que no hay nada relevante, pues a lo mejor no va, que los dos cosas es más que suficiente. Pero pues claro, no existe una, una reglamentación específica y lo más importante es esto, ¿no? Que es lo relevante que consideramos para la historia. El tercer capítulo, llamémoslo así, bueno, viene a ser la parte en la cual se lleva a cabo las razones del asunto, ¿no? De la actuación del juez y de la decisión del juez. Y se le llama consideración. Históricamente así se ha llamado. Podría llamarse de otra manera, también podría ponerse de otra manera. Podrían ser argumentos, razones, justificación de la decisión judicial. Podríamos poner cualquier nombre, evidentemente, que nos identifique en qué parte estamos de la construcción de la decisión judicial. Y esta, a su vez, las consideraciones tienen subpartes, subtemas. Uno de ellos, pues, es, digamos, como una síntesis de los agravios, es decir, una síntesis de los planteamientos de las partes, ya sea que haya una controversia entre una persona y la autoridad, una persona física o moral contra una autoridad, o una contienda entre partes o entre órganos, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es, más o menos, establecer los puntos centrales de lo que va a implicar el análisis. Y para llegar a este punto, que se le conoce como la síntesis de los agravios, necesitamos tener sentido común en cuanto a cómo clasificar las peticiones o cómo clasificar
los hechos o conductas que se consideran que son contraventoras de la ley. Y entonces, bueno, pues aquí hay que aplicar la tesis de la abuelita, que para que haya caldo de albóndigas se necesitan albóndigas, ¿no? Entonces, para que haya, digamos, una decisión judicial del fondo que resuelva una controversia, pues tendremos que llegar a esa parte. Pero si resulta que entre lo que dijo un juez y lo que se escribió en una sentencia que después se va a impugnar, hay una contradicción, es decir, o no hay congruencia, pues ¿para qué voy a estudiar todo lo demás si ya veo que hay un defecto ahí? O por ejemplo, si en lugar de que sea el policía, el juez, perdón, el que resolvió el caso determinado que voy a impugnar después, lo resolvió un agente de tránsito, pues decir, bueno, ¿cuál es la competencia de ese agente de tránsito, de ese policía para resolver el caso? No tiene ninguna. Entonces, eso puede suceder en muchos casos donde los actos son complejos, por ejemplo, que requieren de diversas autoridades para su omisión. No solamente está muy claro quién lo emite, sino que a lo mejor, por ejemplo, en materia de procedimiento especial sancionador, ustedes saben que quien instruye el procedimiento es el Instituto Federal Electoral. Y del instituto sale, digamos, en esta primera etapa, su unidad de lo contencioso. Después está su comisión que resuelve el tema de las medidas cautelares. Y después está el Consejo General del INE, que resuelve o que determina ahí en algunos casos, pronunciándose por una parte del procedimiento. Y después, ya que está totalmente instruido, se lleva hasta la sala regional especializada del Tribunal Electoral para que ésta resuelva el fondo del asunto. Como vemos, este procedimiento tiene, digamos, en principio, dos grandes autoridades que intervienen, tanto el INE como el tema del tribunal, la sala regional. Si quisiera yo impugnar la decisión de la sala regional, pues tampoco sé si puedo impugnar la parte de la investigación que realizó el INE o bien la parte que realizó la sala regional especializada. Y pudiera ser que en esta investigación que realizó el INE o en un pronunciamiento de una medida cautelar, como su nombre lo indica, son providencias temporales para garantizar que no se afecten de manera irreversible derechos, valores y principios democráticos, podría estarse pronunciando sobre el fondo del asunto. O el secretario del instituto podría haberse pronunciado y en realidad todavía no tienen competencia para ello. Entonces, uno de los temas centrales que debe de analizarse en este capítulo de agravios, lo primero es si la autoridad es competente o no para resolver ese tema que se está cuestionando. Estamos hablando ya en concreto en materia electoral. Si tenía competencia para hacerlo o no. Si decidimos que no tiene competencia, pues esto es como las fichas de dominó. Se cae la primera y en automático tira todo. Por lo tanto, ya no sería necesario estudiar todos los detalles porque se consiguió el objetivo. Y el objetivo era buscar el acto, la resolución, que se dicte una. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de la demanda es dividir justamente con este sentido común los agravios. Agravios que tienen que ver con la construcción, digamos, las bases de una decisión judicial. No los argumentos que me llevan a decidir algo, sino sobre qué construyo, cómo construyo, sobre qué piso voy a edificar algo que terminará siendo una decisión judicial. Si, digamos, es como si tenemos un banco con tres patas y si le quito una pata al banco, que es, por ejemplo, la competencia, pues ese banco se cae. Ya no tengo que proseguir con ese análisis, que hasta ahí sería suficiente. Entonces tengo que hacer análisis de agravios que están relacionados con la constitución válida del proceso de decisión. El segundo, con aspectos formales de la decisión, por ejemplo, donde no hay congruencia entre lo que pedí y lo que me resolvieron. Por ejemplo, Jonathan, a quien saludo con mucho afecto, igual que a Clau, que ya también enseñaron sus cámaras. Les recuerdo, por favor, al resto de los compañeros y compañeros que
por encender sus cámaras en términos de los lineamientos de la escuela judicial. Jonathan, por ejemplo, imagínate que se impugna una multa, ¿no? A tal partido le impusieron una multa por violar la ley electoral, ¿no? Por ejemplo, la veda, y le imponen una multa de 2 millones de pesos. El partido acude a impugnar esa multa y el tribunal se da cuenta que hay una prueba que no se analizó y que esa prueba podría, podría modificar el quantum de la sanción, ¿no? O sea, la responsabilidad está clara, que la cometió el partido y su candidato, y ahora no vamos a ver la determinación del monto de la sanción, porque creemos, la autoridad consideró que la medida sancionatoria más adecuada era una. Y en esa multa, digamos, se analiza su individualización y el tribunal resuelve que faltó una prueba de esto. Le devuelve el asunto a la autoridad y se da cuenta pues, que puede ser más grave, más grande la multa. ¿Podría esta autoridad imponer una multa mayor? O el tribunal, por ejemplo, diciendo, bueno, yo voy a estudiar esta prueba, que ya no da tiempo, que lo regrese, estudio la prueba, y en lugar de 2 millones te voy a poner una multa de 10 millones de pesos. ¿Podría hacerse? Yo creo que sí, maestro. Y igual al revés, si en las pruebas supervinientes sale que la falta no era tan grave, igual le podría disminuir la multa, creo yo, igual aumentar. Bueno, aquí es hay que tener mucho cuidado con lo que Jonathan nos dice, porque todo depende, fíjense bien, de quién impugna el caso. Si un partido que se siente afectado con esa multa, bueno, pues lo va a pedir es que disminuyan la multa, que se la quiten o la disminuyan. Pero otro partido que esté interesado podría impugnar también esa resolución para pedir que se le ponga una multa mayor, incluso que hasta pierda el registro del partido político. Fíjense bien, en ese caso donde un tercero impugna, sí el tribunal puede ampliar la multa. Pero si no es el tercero, un tercer partido, si no es el principal afectado con la multa, donde está solicitando que se le quite o se le disminuya, fíjense, eso es lo que pide, y el tribunal le resuelve otra cosa, le está aumentando la multa. Entonces, en esta parte, fíjense bien, hay una contradicción entre lo pedido y lo que me está resolviendo el tribunal. Hay una incongruencia externa, ya así, la sentencia de este proceso de decisión judicial debe tener bases sobre las cuales que se emite. Ya vimos la imparcialidad, la independencia, y ahora lo que estamos haciendo es estudiar la congruencia entre lo que me piden y lo que yo estoy resolviendo. Entonces, si me piden A, yo no puedo resolver B. Oye, pero es que sí se ve claro que aquí hay más. No puedo. El tribunal no podría ampliar la multa porque habría una congruencia externa entre lo pedido y lo resuelto. Ahora bien, si hay otro partido que pide ampliar la sanción, entonces sí, el tribunal podría estudiar eso. ¿Cómo ampliar la sanción? Porque hay una congruencia entre lo que me pide, que es sube la sanción, y lo que yo resuelvo, si procede subirla o no. Pero si quitamos a este ente de esta fórmula procesal y solamente el que llega a pedir la multa, que se baje la multa, no puede obtener una sentencia que le suba una, ¿no? Y esto también atiende a un principio que surge desde el derecho romano, donde se dice que tú puedes dar más de lo que te está pidiendo, ¿no? Es decir, tiene que existir esta competencia. No puedo, y sobre todo en los casos de mayor castigo, decir, es que te castigaron con una prisión con pena privativa de libertad de 3 meses, y en la apelación donde se va a revisar esa, reviso y digo, no, métanlo a 10 años de prisión. No se puede, ¿no? Tendría que haber esta parte de respeto a la congruencia externa. Y la congruencia interna tiene que ver entre lo que yo voy estudiando del caso y lo que voy resolviendo del caso. Es decir, lo que estudio, lo que argumento me debe llevar a una conclusión.
de manera lógica, de manera sencilla, de manera natural. Lo que resuelvo es el tema de las vacaciones, como el caso de Eladio. Si de pronto Eladio dice, bueno, pues vamos a estudiar el caso de las vacaciones y termina resolviendo, por ejemplo, la educación universitaria de sus chavos, pues, a ver, ¿en qué momento nos saltamos del litis de un tema a otro? Eso sería una incongruencia interna. Así que bueno, este es otro de los principios que deben de tener las sentencias: congruencia externa y congruencia interna. Ya vimos que entonces en el capítulo de agravios debe de haber un análisis con sentido común. Aquellos estudiarán primero aquellos que son las bases sobre las cuales se construye después una decisión judicial. Si no hay bases de eso, pues no puede haber, todo lo demás se caería. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece las garantías del debido proceso legal, ¿no? Igual que el artículo 14, 16, 17, 20, y todos aquellos de la Constitución que están relacionados con los procesos, principalmente con los procesos punitivos, procesos penales. Y nos dice que cuáles son los elementos mínimos, los elementos más básicos del debido proceso legal. Sí, evidentemente, este artículo de la Convención Americana es vinculante para México, claro. ¿Por qué? Pues porque forma parte de digamos, de estos fundamentos constitucionales, ¿no? Nuestra ley suprema de la Unión no solamente es la Constitución, sino los tratados y convenciones internacionales. Es decir, hay una fusión entre Constitución, Convención Americana y tratados internacionales. Bueno, esto significa que lo que dice la Convención Americana nos obliga a los mexicanos, sí. Y si ese artículo 8 dice cuáles son los elementos mínimos para que haya un debido proceso legal, pues significa que son las bases sobre las cuales se construye una decisión, así como la competencia o la jurisdicción, también el debido proceso legal. ¿Alguien recuerda cuáles serían estos elementos básicos del debido proceso legal? Sería la imparcialidad del juez, que Okay. sería, ¿no? Sería, digamos, como decía la abuelita, para que haya imparcialidad ahí tiene que haber juez. Entonces, uno es que haya un juez previo al caso, y no que, a ver, aquí vamos a hablarle a Gabriel para que analice el asunto. O sea, tiene que haber un juez con anterioridad al hecho, un tribunal, normas, evidentemente, que se vayan a aplicar y no que sean, vamos a sacar unas nuevas normas, como en el caso de los juicios de Nuremberg. No había leyes, normas sobre los cuales juzgar a los jueces nazis, ¿no? Y se tuvieron que crear algunas normas de derecho internacional a través de las fuentes del derecho internacional. Pero lo cierto es que pues, hay una afectación. ¿Cómo saber que estoy incumpliendo una norma si no hay una norma? ¿No? Pues, muy bien, claro. ¿Qué más? igualdad de las partes. Igualdad de las partes. Por ejemplo, si fuera un juicio penal, ¿qué es cuando llega el acusado, qué debe de enterarse primero que nada? De qué se le acusa, ¿no? De qué se le acusa. Luego, ya que escuchas de qué se te acusa, que te den posibilidad de que, claro. Perdón, Se cortó. ¿De qué, perdón? ¿me hizo una pregunta? De defenderte, ¿no? De preguntar, repreguntar. Entonces, tienes derecho a saber de qué se te acusa. Tienes derecho a defenderte. Y en esa defensa, ¿tú a quién buscas para que te ayude a defender, Claudio? ¿A quién le pedimos? Ya sé que Superman y todos es poderoso, ¿no? Pero normalmente ¿a quién contratas o quién te ayuda en estos casos? Es mi abogado. Tu abogado, ¿no? Entonces, fíjate que el artículo 8 de la Convención te da 3 posibilidades de defensa. Que tú solita te defiendas, es la primera. La segunda es que contrates a un abogado. Y la tercera es que si no tienes recursos para contratar a un abogado, el Estado te brinde un abogado de oficio.
¿De acuerdo? Ujú. Bueno, estos tres elementos constituyen otra patita, digamos así, del banco que se llama decisión judicial. Entonces, lo que tiene que hacer un juez cuando revisa un caso es analizar sobre qué se construyó este banco, esta decisión, y entonces analiza, bueno, a ver, la decisión la tomó el policía y el policía podía decidir, no, entonces se cae todo lo demás. Segundo, el debido proceso legal es otra patita. Y como dice Clau, ¿le dieron oportunidad de escuchar de qué se le acusaba? No, todo se cae. ¿Le dieron oportunidad de defenderse? No, todo se cae. ¿Le dieron oportunidad de buscar un abogado? No, todo se cae. ¿Le dieron oportunidad de un intérprete? ¿Por qué no? No, todo se cae. Puede ser un intérprete de señas, puede ser un intérprete de otro tipo de idioma, ¿no? Traductor, no, se cae. Oye, ¿te dieron la posibilidad de defenderte a ti mismo? Sí, pero en realidad yo no tengo abogado. Y te preguntaron si tenías dinero o querías contratar a un abogado. ¿No? ¿Y en dónde está eso? Pues tiene que estar en un documento donde tú firmas que no quieres un abogado, que no te interesa que el Estado te brinde un abogado y que asumes la representación legal por ti mismo. ¿Dónde está ese documento? No existe. Pero es que sí le pregunté, cuando le detuve, le leí sus derechos y dónde está, donde él acepta que va a representarse por sí mismo. No existe. Significa que todo se cae. Oye, que te di un abogado ya, un defensor de oficio. Sí, lo acepté. ¿Qué características debe tener esa defensa, Gabriel Álvarez? ¿Me podrías repetir? Ajá. Sí, la defensa, o sea, los servicios que te brinda el Estado de un defensor de oficio, ¿cómo debería de ser? Bueno, pues empezamos que sea gratuito, ¿no? Ok, Que sea gratuita, que pertenezca a la Defensoría, ya sea federal o la estatal, dependiendo del foro en que se esté litigando el asunto. Pues se le podría exigir, bueno, en algunos se les exige que sean licenciados en Derecho, es decir, abogados titulados, con claro, experiencia en el área también. experiencia, No necesariamente de experiencia como defensor público, pero sí la mayoría de los estados y de la federación, bueno, más bien casi, o más bien todos exigen cierta experiencia como litigantes en la materia, ¿no? ¿sí? Y Entonces, ya con eso, y tú ya bueno, con la eso lo oportunidad de que aceptas, él tenga acceso a las pruebas a través de las cuales se le imputa ya sea un delito o la comisión de alguna falta, ¿no? claro. Y ya con eso, No, y la otra es también que la defensa sea desde el primer momento hasta la conclusión, ¿no? En alguno de los casos, ¿no? Durante todo el proceso que dure, todo el procedimiento. muy bien. Gracias, Gabriel. Y aquí nada más a lo que nos comenta muy acertadamente nuestro compañero Gabriel, tenemos que agregar algo que nos decía Antonio, le mando un saludo, tiene que ver con una asistencia técnica. O sea, no solamente trata de experiencia, sino que demuestre que realmente tiene los conocimientos para llevar el caso. Y en el artículo 8 de la Convención Americana, fíjense que no nos dice exactamente cómo debe ser esta asistencia técnica o jurídica. Sin embargo, ya en el artículo 17 de la Constitución mexicana nos establece que esta debe ser, bueno, el criterio que se ha asumido que debe ser adecuada, ¿no? Y esta, entendemos, la palabra adecuado, pues es como, o sea, si me duele el estómago, voy con un doctor que me dé una pastilla y ya, o que me haga análisis del dolor y que quede claro que solamente con una pastilla se resuelve. Bueno, pues imaginemos ahora caso de un defensor de oficio que te da nada más una pastillita y que va y presenta o hace un análisis real del caso, completo, pide estudios. Pues todos quisiéramos ese médico, pues también quisiéramos este tipo de abogado, ¿no?
que tuviera una calidad técnica sobresaliente, y dice la Constitución, profesional. O sea, que realmente no solamente tenga un título, sino que sea un profesional en el sentido lato, en el sentido vago de la palabra. Es decir, que realmente sea muy bueno el cuate. Pues es lo que quiero que me defienda. Un muy buen abogado, ¿no? Bueno, pues ahora imaginemos un caso donde un médico cirujano practica una cirugía de pulmón y en lugar de operar el pulmón izquierdo, opera el pulmón derecho. Y le provoca un daño irreparable, irreversible a quien, pues al paciente. Hay una responsabilidad médica, en el caso sí, y el asunto se somete, digamos, a las comisiones, órganos y tribunales correspondientes. Prácticamente se agotan todas las instancias judiciales y el médico pues está muy apenado y asume la responsabilidad de todo lo que pasó. Dice que la justicia me caiga, que sea justa nada más, ¿no? Fíjense bien que en una parte de, digamos, del análisis que llega este médico que es muy amigo de ustedes, ¿no? Lo quieren así como alguien muy de la familia, ¿no? Lástima, es un cuate de la primaria, la prepa. Y entonces, pues platicando, dice, oye, ¿cómo vas? No, pues ya perdí todas las instancias, ya salí, me van a quitar la posibilidad de volver a ser médico, de operar, y tengo que pagar, y hasta la cárcel me van a meter, ¿no? Preguntas, oye, ¿quién fue tu abogado? Pues fue un defensor de oficio. Ajá, cualquier otro. Oye, ¿pero qué pasó? Cuéntame, o sea, ya sabes, aquí en el chisme, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Que por qué decidiste que fuera ese pulmón o había alguna cosa más que viste? Bueno, la verdad es que quien intervino la cirugía fue mi asistente, ¿no? Yo estuve ahí, claro, estaba yo papaloteando ahí el tema. Y entonces, como es costumbre entre los médicos para enseñarles, pues que a ver, agarra usted el bisturí y opere este tema. Y entonces ustedes se dan cuenta que quien realmente llevó a cabo la cirugía fue el auxiliar, con la autorización y con la responsabilidad global del médico, ¿verdad? Y le preguntas, Aarón, que también aprovecho para saludarte, le preguntas a tu cuate y le dices, oye, ¿y se lo dijiste a tu abogado esto? Así como, ¿se lo dijiste? Sí, sí, se lo dije. ¿Y qué le dijo el juez cuando él planteó este tema? Pues que yo sepa, no lo planteó. Sí se lo dije, porque hasta se lo escribí en un documento, todo lo que pasó, se lo firmé, para que él redactara todas las demandas. Pero que yo me acuerde, nunca lo hizo valer. Si ya llegamos hasta la última instancia judicial, que ha venido resolviendo cada caso, cada resolución, y ya llegamos hasta la última instancia, ya que se despida el médico, ¿o qué podemos hacer? Eladio, Clau, Antonio, Magón, ¿qué podemos hacer? O ya no podemos hacer nada, es que decirle al amigo, Sí, se le podría denunciar por negligencia, ¿no? sí, el médico está al abogado. Pues también porque al final de cuentas, sí se requieren, digo, como en todas profesiones, así como hay médicos, oncólogos, dermatólogos y así, también tendría que exigírsele, en el caso del abogado, tener experiencia en cuanto a casos médicos, negligencia médica, ¿no? Claro, claro. Además de Claro, que aquí no, hay dígame. no recuerdo si es una fiscalía, pero es una instancia precisamente especializada en atender negligencias médicas en la que litigan abogados con experiencia en esa materia, ¿no? Claro, de acuerdo. Eh, Nos dice Antonio, bueno, no en segunda, sino en cualquier instancia, puedes hacer valer la negligencia, puede ser del abogado, pero en realidad se acuerdan que dijimos que esto es como
vislumbrarlo como este banco con tres patas, ¿no? Entonces, una pata es la competencia, la jurisdicción, otra pata es el debido proceso legal. Y lo que platicábamos con Claudio hace ratito, Claudio, platicábamos que el debido proceso legal incluye una garantía básica mínima, y esa mínima se trata de una adecuada defensa. Y si platicamos que la adecuada defensa, Gabriel, decíamos que debe ser no solamente tener tu licencia para poder ser abogado y comparecer, de haber recibido tus cursos, sino tiene que ser profesional. Lo que estamos viendo entonces es que este abogado no fue profesional. Y el artículo 17 de la Constitución establece que una de las cosas más básicas que mereces es tenerte un abogado profesional que te debe de dar el Estado. Así que si el Estado no capacita de un nivel alto a estos abogados, defensores de oficio, entonces hay una violación por parte del Estado ¿a qué? A tu debido proceso legal, que es un derecho humano para acceder a la justicia. Por lo tanto, Antonio, no necesariamente tendrás que acudir a la segunda instancia. Digamos que puedes solicitar un juicio de nulidad de actuaciones. ¿A partir de qué? A partir de que no tuviste una adecuada defensa. ¿Por qué? Porque si el abogado hubiera expuesto este tema, de decir, oye, es que mi cliente no fue el que hizo la cirugía, el que ejecutó la cirugía fue su asistente, con autorización de él, lo que sea. Pero ya el tema de responsabilidades y de la comisión de los actos ya es diferenciada. ¿Por qué? Pues porque uno fue el que ejecutó, otro fue el que no instruye, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, qué importante es. Ninguno creo de nosotros es especialista en responsabilidad médica, pero ahora con esta visión que tenemos de cómo se dicta una sentencia, podemos ganar un caso siempre y cuando analicemos sobre qué está construido. A pesar de que llevan 5 años, 10 años y ya llegó a la corte y colegiados y tal, hay veces que los abogados dejan pasar estos temas que son tan básicos, tan esenciales, y podrían ganarse los casos justamente. Y en este asunto en concreto se los platico porque se ganó un caso así a partir de cuestionar la habilidad o el profesionalismo o la capacitación que el Estado debe brindarle a los defensores de oficio. Entonces, bueno, pues el asunto se anuló y se tuvo que volver a instaurar otra vez todo este procedimiento para hacer una distinción de las responsabilidades objetivas de cada una de las partes que integraron esta cirugía o en este procedimiento. Bueno, pues ahora vamos a ver que otro de los temas esenciales sobre los cuales se construye este banco, ¿no? La decisión judicial, tiene que ver con, decíamos, el artículo 1 constitucional, con los derechos humanos. Y esto implica que debo de tener una visión siempre en perspectiva a los derechos humanos. Oye, que volteate tanto, no puedo. El tema es los derechos humanos. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica no solamente un cambio de actitud, implica dejar a un lado todas unas premisas sobre las cuales se enseñó en México el derecho desde hace 100 años, y cómo los maestros o estos alumnos fueron a su vez enseñando el derecho, incluso hasta llegar a mis maestros, ¿no? Afortunadamente, bueno, a mí ya me tocó ser de esta generación del rompimiento, de esta generación bisagra del 2011, de conocer cómo se aplicaba el derecho y cómo se redactaba el derecho antes del 2011 y ahora a partir del 2011. Con lo cual, pues, es un cambio de perspectiva completamente diferente. Es decir, tomar todo lo que sabíamos y tirarlo a la basura para aprender ahora cómo resolver los casos a partir de cómo nos obliga el artículo 1 constitucional. Hay casos que son muy tristes que todavía hace una semana jueces de distrito y tribunales colegiados de apelación
están resolviendo casos sobre la prisión preventiva oficiosa. Seguramente han escuchado previo a cerca de la Navidad pasada y en enero de este año, una gran discusión sobre este tema, la prisión preventiva oficiosa, que como digamos, Dios nos libre caer en uno de estos casos, porque por las conductas que el legislador regula en el Código Penal, hay casos que requieren que la persona a la cual se le está imputando esta comisión de esta conducta, que puede ser ilícita, tiene que estar privado de su libertad para enfrentarse al juicio penal, ¿no? Y entonces establece el legislador una categoría, una enunciación, un listado de delitos sobre los cuales se debe dictar esta prisión preventiva oficiosa. Esto significa que es de oficio. No la tiene que solicitar el Ministerio Público. El juez, ya de la causa penal, podría ordenar que se le aprecie a esa persona para que todo su proceso judicial lo lleve detenida. ¿Cómo que puede ser? Pues como un violador, por ejemplo, temas de terrorismo, puede ser defraudación fiscal, en fin, puede ser extorsión. Se establece un catálogo de conductas. Hay el caso de una persona que fue servidor público y resulta que le quieren, por un tipo de delito, le quieren establecer la prisión preventiva de carácter oficioso. ¿Y en qué consistió la conducta? Bueno, dicen que contrató a una empresa para que hiciera en la oficina donde él trabajaba, que era servidor público, la impermeabilización del techo y que van a costar, creo que 18,000 pesos o algo así. Pues resulta que al cambio de los titulares de las áreas correspondientes, parece ser que el servicio se hizo, si se pagó, el tema son 18,000 pesos. Y resulta que por el tipo de conducta, en el caso de que se abra su proceso penal, debería de estar sujeto a un cárcel, ¿no? A perder su libertad para enfrentar todo un asunto de no sé cuánto tiempo pueda llevarse este litigio, 2, 3, 4 años, 18,000 pesos. Entonces, parecería que esa medida, en ciertos casos, ya no es. Entonces, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto es que esa es una medida violatoria de derechos humanos. Y que, si bien es cierto que el Estado necesita llevar a cabo ciertas acciones para que el posible delincuente no se fugue, por ejemplo, de la justicia, pues sí, mételo a la cárcel, ¿no? Prívalo de su libertad, pero tendrías que dar razones que justifican el por qué esa persona o ese caso en concreto merece esa pena privativa y no, por ejemplo, el de los 18,000 pesos. Porque esa pena, por ejemplo, privativa, está además establecida en un numeral donde ocupa la fracción, si mal no recuerdo, la 14. Y esto implica que hay 13 fracciones anteriores. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva justificada, ya no es de oficio, sino que el Ministerio Público solicita que esa persona esté detenida por algunas razones, porque se va a huir del país, por ejemplo. Bueno, hay 13 casos previos o 13 acciones previas que se pueden ejecutar para garantizar el resultado del juicio, es decir, que este cuate no se fugue, ¿no? Y eso significa que llegar a la 14 significa que las 13 anteriores no te sirvieron. ¿Y cuáles son las anteriores? Podría ser ir a firmar cada 8 días un libro de actas ahí en el penal. Podría ser cancelarte tu pasaporte. Podría ser ponerte una pulsera con un chip de geolocalización para saber dónde andas. Y, por ejemplo, cada vez que te acercas a una casa, ¿no? Que te dicen, hay una restricción de que no puedes acercarte a la casa de tu familia, que alterarte, que afectarte. Bueno, luego el chip empieza a sonar o no puedes salir del estado. Es decir, o dar una fianza, por ejemplo. Entonces, el juez tiene que analizar
de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público, ¿por qué las 13 anteriores no sirven para garantizar que esa persona no se... ¿Y por qué llegar de entrada hasta la última, sin haber pasado por este análisis previo y de razones del por qué sí y del por qué? Entonces, como ven, muchos de los casos en materia penal se caen por la expresión precisamente porque no hay esta razonabilidad de los ministerios públicos para poder solicitar estas medidas. ¿Y esto qué implica? Pues que se supone que son profesionales del derecho, ¿no? También preparados por el Estado para ser ministerios públicos. Y si esos ministerios públicos no saben acusar o no saben establecer el caso, por ejemplo, o el método del caso que tienen que plantearle ante el juez, pues a veces también los defensores de oficio no tienen las características o la capacidad de que llamamos de este profesionalismo. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer ahora es que hablamos del debido proceso legal, ¿se acuerdan? Dijimos que esto de la representación jurídica, la representación legal, o la defensa legal, forma parte del debido proceso legal, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ahora preguntar un poco es la idea de utilizar estas palabras, el debido, y no sé, que alguien que me quiera contestar qué significa lo debido, en términos generales. Correcto. Muy bien, Clau, lo correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo podríamos ocupar? Adecuado. Ok, correcto, adecuado. ¿Qué más? Lo bien hecho. Bien hecho. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Apropiado. Apropiado, Lo moralmente aceptado. moralmente aceptado. Muy bien, aceptable. Vamos a Efectivo. agregar efectivo, lo justo, lo correcto, ¿no? Bueno, pues fíjense qué términos estamos ocupando, qué vocablos. Estos vocablos están más bien relacionados con la ética y con la moral. Lo justo, lo correcto, lo adecuado, lo idóneo, están relacionados con terminologías de ética y de moral. Por lo tanto, lo que a veces tenemos que hacer en un análisis de una norma es darle una lectura moral a las normas. Ya sé que me van a decir, oiga, es que eso está muy mal, ¿cómo va usted a dictar moral con las normas? Bueno, pues la propia norma me lo sugiere, que es lo debido. El artículo 8 de que decíamos de la Convención Americana establece características, elementos, ¿no? Por ejemplo, pone un cubierto, un tenedor, cucharita, una servilleta, un vaso, y así están descritos. Pero el artículo nos dice qué es lo que está terminando, qué articula todo esto. Pues es el debido proceso legal. Y establece que eso es lo básico, lo mínimo. No es lo esencial, llamémosle así, es lo mínimo que debe de tener un proceso donde hay una decisión judicial. Significa que si no hay una partecita de eso, no hay decisión judicial, ¿de acuerdo? Es lo más austero que puede tener un proceso. La pregunta que yo les quiero hacer ahora, ¿lo debido significa lo más austero? Lo pongo en estos términos. Imagínense que van a comprar un vehículo austero, ¿no? Me lo merezco. Es un vehículo, pero por la lana me alcanza el modelo austero, no el de superluz, no el Audi de 3 millones de pesos. No, uno a ver, ¿de a cuánto me alcanza? Dice, pues lo que te alcanza es el modelo austero. Ok, ¿y qué tiene lo austero? ¿O qué no tiene del otro? O sea, imagínense cuál es su modelo austero. Yo diría, el austero ni siquiera es estándar, no es automático, no tiene clima y no tiene bolsas de aire en los espejos ni atrás, nada más para el conductor y el copiloto. ¿Y eso es todo? Sí, 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 es todo lo que trae. Bueno, ese es el modelo austero. La pregunta es, digo, tal vez me alcanza para eso, pero si yo considerara un carro adecuado para mí, justo para mí,
correcto para mí, lo que me merezco del modelo austero, ¿aceptaría yo uno que no tenga llantas, que no traiga llanta de refracción, que no tenga bolsas, que no tenga estéreo, que no tenga clima? ¿Lo aceptaría yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí compran ese modelo o no? Sin gatos, sin llantas, sin bolsas de aire, sin aire acondicionado. Adelante, Ladio, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que aquí habría que separar un poquito el caso, porque efectivamente, perdón, efectivamente el modelo austero es con lo mínimo que puede ser el vehículo para que eficientemente sí pueda tener el concepto de lo que es un vehículo, ¿no? Si ya le quito cosa a las llantas, ya no sería austero, ya sería deficiente, ya no sería un vehículo, ya nada más sería la carcasa, el cascarón, ¿no? O sea, pero el concepto de austero es con lo mínimo que debe de tener para que sea considerado. Qué lástima, se pausó. Ajá. Que cumpla con su función de vehículo. Entonces, en tal sentido, yo creo que pues ya depende de la, ¿cómo se llama? Del concepto de cuánto me merezco, ¿no? Ahí, fíjate, me encanta esta respuesta, me encanta, porque efectivamente, lo mínimo para que funcione, pero si me le quitas las llantas, ya deja de ser, se convirtió en otra cosa, ¿no? Es correcto, menos en un vehículo. Ajá. Ya no es ese vehículo, ok. Ahora, lo más básico es para que funcione, tenga esta funcionalidad. Este vehículo lo vas a comprar en un lugar del país donde vives, vamos a suponer, ¿no? Y normalmente la temperatura está entre 35 y 45 grados casi todo el año. Y te lo venden sin aire acondicionado. Tú dices, bueno, ok. Si me gusta el calor, a lo mejor no tengo ningún inconveniente. Digo, yo claro, sé que pero, el frío no lo haría. Claro, pero a lo que voy es, de acuerdo a tus circunstancias, lo mínimo que exigirías es, porque si no, ese vehículo no va a funcionarte. ¿Por qué? Porque necesitas el aire acondicionado. ¿Me explico? Es decir, podemos subir la exigencia atendiendo a lo que nos merecemos de acuerdo a las circunstancias. Y a lo mejor dices, oye, yo quiero que también tenga, como me la paso 4 horas en el transporte en la Ciudad de México, en mi vehículo, pues que tenga radio, siquiera AM, FM. O sea, toma en cuenta lo que estoy padeciendo en el tráfico, por ejemplo. Me explico un poco, a lo que voy es entre lo que ni siquiera sirve para que funcione, es decir, le quitas lo más básico y deja de funcionar, entre lo que es lo más esencial, lo más raquítico, lo más austerito, para que medianamente jale. Y luego está lo debido, lo que yo creo que debería de tener. Yo creo que debería de tener, o me den la opción del estándar o el automático. Yo creo que debería de tener bolsas de aire. Yo creo que debería tener el clima. Y subo la tablita a una exigencia mayor porque creo que es lo correcto, lo adecuado, lo justo, lo debido. ¿Estamos? Entonces ya estamos hablando de estas 3 categorías. Y ese ejercicio me sirve muy bien para entender, o para que pueda yo explicarles, que lo que la Convención Americana estableció fue la característica más básica, que sin ella no podemos hablar que haya un juicio, no podemos hablar que haya defensa real de una persona ante un proceso. Si le quito una de esas, tendré otra cosa, menos una defensa o el ejercicio de un derecho humano a una defensa legal, ¿correcto? Es lo más básico. La pregunta es, ¿por qué tendremos que acudir a la Corte Interamericana para pedir que México respete que le pongan llantas al coche austero? ¿Por qué tenemos que acudir hasta allá para que México respete lo más básico, lo más esencial? Bueno, pues porque México entonces a veces no respeta eso.
Y el caso que les platico de la prisión preventiva oficiosa, se tardó 17 años un colega, ¿no?, estar sujeto a ese mecanismo, 17 años. Interpuso casi 100 recursos judiciales entre federales y locales y nadie pudo resolverle nada de si podía estar libre o no, o tener otras medidas que garantizaran que no se iba a esconder, a apelar del juicio. Tuvo que acudir hasta la corte. ¿Por qué? Porque en México no le quisieron vender el carro a usted, ¿no? Se lo daban sin llantas y además sin frenos al pobre. Bueno, eso es lo más esencial que nos merecemos. O sea, bueno, no que nos merecemos, eso es lo más esencial que deberíamos de tener. Sin embargo, como mexicanos, creemos que nuestro Estado nos debe de dar un poquito más. El aire acondicionado, ¿no? ¿Qué nos debes de dar más? Pues como mexicanos creemos que debemos de tener un mayor estándar de beneficios simplemente por ser mexicanos y porque creemos que se invierte en la justicia, porque creemos que hay muchas universidades, ¿no?, porque el Estado se enfoca en esto, porque hay jueces, hay magistrados, hay ministros, hay, digamos, toda una estructura judicial. ¿Y por qué no podemos tener ni siquiera lo más básico? Entonces, lo que aparece aquí es que como ciudadanos, como sociedad, no discutimos lo que debe de ser, lo que nos merecemos, lo que debemos de exigirle al Estado que nos dé en términos de una defensa cuando, sobre todo, vamos a estar sujetos a un juicio donde van a privarnos de nuestros derechos. Explico en este ejercicio, en esta analogía, ¿sí? Lo que necesitamos no es tener un debido proceso legal con lo más austero del proceso jurídico. Tenemos que darle una lectura moral, porque así lo invita incluso el término, el debido proceso legal, lo correcto, lo adecuado, lo justo, en términos también de esta evolución social. No podemos pensar que somos los mismos de hace 50 años que los de ahorita, ¿verdad? Que tenemos otros conocimientos, otras necesidades. Y entonces, por ejemplo, el debido proceso legal, resulta que cuando estaba la manifestación de yo defiendo al INE, ¿se acuerdan? El INE, no sé qué. Resulta que un policía en la vía pública detuvo a una chica, este ejercicio ya lo puse en otra ocasión, por si alguien ya lo escuchó, detuvo a una chica que estaba repartiendo panfletos. ¿No? Quitó sus panfletos, la detuvo y se la llevó a la patrulla. Después, en ese camino, se topó con unas marchantitas de esas que les decimos, una señora que estaba vendiendo gelatinas en la vía pública. Le tira su charolita, ¿no? Y como estaba tan enchilado, también la detiene por comercio informal. Y en la mera esquina había una sexoservidora. A las 3 las meten a la patrulla y se las llevan. Las 3 conductas están en una ley, ¿no?, donde se determina que puedes detenerlas, o sea, que son faltas a la moral, faltas a lo que ustedes quieran. Y autoriza a la autoridad a su detención, o a su retiro, o a su detención, y a presentarlas con un juez cívico. Perfecto. Si viajamos en el pasado, antes del 2011, ¿qué era lo que el juez iba a resolver de esta detención? Si fue legal o no fue legal. Si tenía competencias, si tenía atribuciones en policía, si están acreditados que la chica estaba con unos panfletos haciendo un escándalo, si la señora tenía un comercio informal y si la otra persona hacía sexo servicio. Entonces, fíjense cómo la visión del juez era sobre si el policía actuó bien o actuó mal. Se acabó el asunto. ¿Estamos? Navegamos nuevamente en nuestra nave del tiempo y llegamos al 2011. ¿Qué tendríamos que analizar ahí, por ejemplo? Imaginemos, ¿ustedes creen que, por ejemplo, esta chica de los panfletos es una chica de la UNAM, ¿no?, que estaba en los panfletos, está estudiando Derecho, segundo semestre, tercer semestre, lo que sea? La señora que está vendiendo sus gelatinas, lo hace, está embarazada,
tiene aparte un bebito, no habla español, tiene 14 años, la niña, embarazada y ya con... Y la otra persona bueno, ofrece sus servicios. Si nosotros vemos con una visión de derechos humanos, o sea, ya vivimos en el 2011, supongamos que ya vivimos después del 2011, entonces podríamos pensar, Eladio, que las 3 personas van a recibir el mismo trato ahí en la agencia, en la detención. ¿Crees que las 3 van a ser igual de maltratadas, por las 3 igual? ¿O habrá una todavía más maltratada que otra? Adelante. Pero se me fue la mano. Híjole, yo creo que antes de 2011 lo primero que tienen que probar es que no son culpables, porque ya de inicio son culpables, ¿no? Son responsabilidad, no hay, ¿cómo se llama? Presunción de inocencia, ¿no? Sí. Entonces, si en tal sentido yo creo que, híjole, desconozco, pero finalmente yo creo que de la primera que van a abusar va a ser de la sexo servidor, ¿no? Lamentablemente, ¿no? A quien no van a apelar, desde luego, va a ser a la señora de las gelatinas, bueno, a la chica de las gelatinas, y finalmente a lo mejor a la que le van a poner el abogado nada más va a ser a la estudiante, ¿no? Es decir, que a pesar de que las 3 son mujeres por sus categorías, por sus clasificaciones o por pertenecer a distintos grupos vulnerables, todavía dentro del grupo más amolado, que son las mujeres, hay todavía otra más amolada. Sí, desde Y luego. dentro de las más amoladas hay otra todavía más amolada, ¿no? Es decir, siempre hay alguien más amolado todavía, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con el bebé de la señora de las gelatinas? Porque la detención puede durar hasta 72 horas, en términos de ley. Tendría que pasar al DIF. Tendría que pasar al DIF. Y luego, está bien, te lleven el chamaco al DIF, No, el niño entra en juicio en el DIF, ¿no? ¿no? O por ejemplo, la servidora dice, oye, es que espérame, yo no me puedes detener porque tengo a mi bebito a las 6 o a la tal hora, ¿no? Te va a la cuidadora y yo ya tengo que encargarme del bebé. Y dices, sorry, ¿para qué te dedicas a esto? Bueno, este ejercicio ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a pensar que hay derechos humanos y hay una subcategoría de derechos humanos que están relacionados, como por ejemplo los derechos del menor. No es un objeto que habrá donde lo pongo. El derecho del menor, ya lo dijimos, de ser una parte procesal, ahora ya está sustantivizado. Es decir, el derecho del menor en esa detención tiene su propio capítulo de derechos. Y como dices, bueno, se pone en el DIF. Lo importante de ese derecho humano, según en términos de los tratados internacionales, que la separación con la madre o con el progenitor o quien le provea de los mecanismos, sobre todo siendo un bebito, no puede ser de más de 24 horas. O sea, 72 horas es muy exagerado, digamos, para el derecho específico del bebé, no de la mamá, del bebé, del menor de edad, ¿no? Por ejemplo, y entonces empezamos a ver que hay una serie de subderechos humanos que están relacionados íntimamente con la detención. Y entonces eso nos lleva a suponer que podemos resolver el caso donde la detención es legal, 72 horas son legales, pero para otros mismos casos o casos similares no puedo aplicar lo mismo, porque hay otro conjunto de derechos que entran en choque con los intereses del Estado. ¿Y esto qué implica? Que si yo regreso al pasado, solamente voy a ver si el policía actuó bien o actuó mal. Y ahí murió el asunto. Pero si yo navego y vivo ahora después del 2011, tengo que analizar otro conjunto de derechos que antes yo no veía, simplemente porque era una visión distinta del derecho. Que me enseñaban a ver cómo funciona la justicia, entre comillas, penal, desde una detención, desde un ministerio público que no te quiere decir por qué te están investigando, que no te quiere dar acceso a la carpeta de investigación. ¿Por qué? Pues porque te vas a escapar, porque vas a hacer cualquier cosa, ¿no? Y todo se maneja en secrecía. Bueno, ese es un principio del proceso penal, de las sentencias y de todo, digamos, de toda la fase de investigación. Y está bien, pero ahora lo importante es cómo hago eso compatible
con la presunción de inocencia que decía Sarabia. O sea, que no tengo que analizar que mi derecho humano, y decía Gabriel, creo que sigue ser Gabriel, creo hace un ratito, o no me acuerdo quién lo decía, pero decía que tengas que tener la defensa en todas las etapas del procedimiento. ¿Desde qué? Desde que te señalan, desde que te detiene un policía que vas en tu carro y te dice, oiga, présteme sus papeles. ¿Y cómo por qué? Es que estoy en una fase aquí de revisión de vehículos robados. Y bájese del auto, por favor. Pero ¿cómo por qué? No puedes hacerlo porque el artículo 14 y 16 constitucional dice que para que haya un acto de molestia necesitas un mandamiento, por mandamiento escrito, de autoridad competente. ¿Y cuál es el caso? Mi vehículo está señalado. Yo soy sospechoso de algún delito. Entonces, no, pues ya sé que esto tiene que ver con el tema de la negociación con los agentes de la autoridad, ¿no? Claro que no se van a dejar, pero tenemos que ejercer estos derechos y no dejarnos de que ellos nos digan a qué sí tenemos derecho, a qué no, o que nos inventen cosas, porque te bajas del vehículo, te siembran cualquier cosa, ya te fregaron toda la vida, aunque seas inocente. Entonces, veamos que esta transición de previo 2011 y 2011 fue un parteaguas completito, porque entonces ya podemos analizar el caso que estamos resolviendo de una mejor manera. Podemos analizar subderechos que antes no estaban tomándose en cuenta. Podemos hacer un análisis de perspectiva en términos de los grupos vulnerables y de los más fregados. Y de los derechos que debería de tener los del conjunto de derechos humanos que deben de tener estas personas que pertenecen a estos grupos vulnerables. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que para poder ejercer un derecho o analizar un derecho humano, no basta con saber cómo lo ejerzo yo. Por ejemplo, decir, bueno, es que voy a hablarle a mi abogado y que mi abogado me defienda, ¿no? ¿Está bien? Esa es una partecita del derecho humano a la legítima defensa, o a la defensa jurídica. Pero la otra parte que ensambla, que hace este match, es con el papel del Estado. Es decir, ¿el Estado qué debe de hacer para que yo ejerza bien ese derecho? Que yo lo pueda ejercer como debe de ser. Pues el Estado debe tener un instituto de capacitación de abogados defensores de oficio. ¿Qué tipo de capacitación les debe dar? Profesional, adecuada. Es decir, hay una corresponsabilidad por parte del Estado para que yo pueda decir que ejerzo mis derechos de manera adecuada. Entonces, en un análisis de la violación, o sea, digamos de los agravios ya de fondo, de la violación a un derecho humano, tengo que analizarlo en mi sentencia desde el punto de vista de cómo esa persona ejerce ese derecho humano y cómo el Estado complementa con acciones para poder ejercer ese derecho. Esto es, ¿tienes derecho a defensa? Sí, pero una defensa adecuada. ¿Y eso es obligación de quién? ¿Tuya? No, es del Estado. Si el Estado no te lo brinda, el Estado viola tus derechos y tú no lo puedes ejercer de manera adecuada. Por lo tanto, esta ficha cae y tira en automático todas las instancias judiciales que se hayan construido sobre él. Oye, si yo soy indígena y no hablo español, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado te debe de brindar que a una representación jurídica, un traductor, desde todo el procedimiento. Bueno, no lo hizo el Estado, o no entiende más o menos los términos jurídicos este traductor. Pues, bueno, olvídense en lo que se va a convertir, pues en que yo no puedo ejercer de manera adecuada ese derecho. Entonces, esto por favor que les quede muy claro. Cuando un juez después del 2011, ¿no? Esto es, si ya viven después del 2011, analiza un caso que está relacionado con la posible violación a un derecho humano, tiene que estudiarlo en dos vertientes. En cómo se ejerce ese derecho, que está establecido seguramente en la ley, o está establecido en la Convención Americana o en los tratados internacionales. Pero lo más importante es los compromisos que asume el Estado para que yo pueda ejercer este derecho. Esto es, por ejemplo, si a mí me caigo y me rompo la rodilla, tendón cruzado posterior, como se le llama,
y tengo que venir a trabajar, ¿no? Bueno, pues yo sé que tengo mi oficina y tal cosa, ¿no? Pero si mi oficina o el edificio donde yo trabajo no tiene elevador y tengo que subir 6 pisos por escalera, la pregunta es, ¿yo puedo, o sea, puedo ir a trabajar libremente? Claro, y es un ejercicio del derecho humano de dedicarme a la profesión que yo quiero. ¿Alguien me está obstaculizando la entrada a la oficina? Tengo plena libertad de tránsito. Sin embargo, no tengo posibilidad de acceder hasta mi oficina. Si lo analizamos desde esta perspectiva de que qué es lo que yo puedo hacer, pero qué es lo que el Estado debería de hacer, pues mi oficina, la institución debería ponerme un elevador o por lo menos ponerme mi escritorio pues ahí en la puerta, ¿no? Para que yo no tenga que subir escaleras. Es decir, hay un compromiso por parte de la institución para que yo pueda sentarme a trabajar y ejercer mi derecho humano al trabajo. Ya, ganar un sueldo y mantener a mi familia. O proveer lo necesario para mantener a mi familia. Entonces, cuando yo hablo de el debido proceso legal, se establece qué es lo que puedo hacer. Tengo derecho a que me digan de qué se me acusa, tengo derecho a defenderme, tengo derecho a... Eso es lo que yo, está desde mi campo y desde el Estado. ¿Qué tiene que hacer él para hacer este match conmigo y que yo pueda decir, estoy ejerciendo plenamente este derecho? Si yo no analizo los tratados internacionales, ¿por qué son importantes? Porque me dicen cómo tengo que vestirme y cómo llegar a hablar a un juzgado. En esos tratados internacionales son una suma de compromisos ¿de quién? Ellos, no, del Estado mexicano. Por eso es muy importante acercarnos a los tratados para saber a qué se compromete México. Si se comprometió a vender un carro austero con llantas por lo menos, y si no lo está vendiendo en México, no me lo ofrece así, significa que está violando estos pactos que México suscribió con la comunidad internacional y que son ley fundamental de la Unión junto con mi Constitución. Y entonces ahora sí, si yo soy un ciudadano comprometido, por lo menos abusado, práctico, que no sea yo abogado del área, aunque no, práctico, ¿qué tengo que hacer? Pues saber cuáles son los compromisos de mi contraparte. A lo mejor yo cometí varios errores, de modo, pero ojo, todavía tengo posibilidad de defensa. Si yo le cacho en mi contraparte, no hizo lo que tenía que hacer. Y si eso está afectando un derecho humano, pues evidentemente voy a ganar todos los casos de compensación, los casos de responsabilidad moral por parte del Estado, los pagos de daños y perjuicios por parte del Estado, en fin, cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿habrá un tratado internacional de libre tránsito? O es que resulta que yo no puedo tomar el avión porque hubo un bloqueo ahí en la caseta de la Ciudad de México y yo no puedo llegar. ¿Y quién? No, dice la aerolínea, pues tú eres culpable, Romo, porque yo te dije que tú llegaras a puntual y no llegaste. Oye, es que mira qué bueno. Hazle como quieras. A lo mejor esto del TUA igual y sí lo podemos ganar, ya está un poquito más claro. Ya en TikTok allá hay varios asesores, ¿no? Que dicen que si no viajaste, pues lo puedes recuperar tarde que temprano. Pero ese es, digamos, cómo yo ejerzo mi derecho. Pude transitar por la carretera, llegar, pagar peaje, llegar hasta al aeropuerto. Pero alguien impidió mi derecho. ¿Ok? Es un tercero que no es el Estado. Mi pregunta es, ¿el Estado no tendría que hacer algo más respecto de ese punto? ¿Hay un tratado internacional? Sí, hay tratados internacionales. Y el Estado tendría que comprometerse a hacer lo que se obligó allá. Por lo tanto, si no lo hace el Estado acá, pues me está dando un vehículo sin llantas otra vez. Y aunque tenga que ir a la corte, pasar por todas las instancias, pero sé que al final existirá la Corte Interamericana que pondrá un poco el orden, no nada para mí, sino para toda la sociedad mexicana, ¿no? Por eso, debemos ser también pragmáticos. Estudiar los tratados internacionales nos va a beneficiar muchísimo. Déjenme decirles que hasta hace un par de años, más o menos se habían contabilizado en tratados internacionales casi 4.500 normas jurídicas o reglas jurídicas
que regulan contenidos de derechos humanos. La pregunta, ¿México sabrá? O sea, los gobiernos actuales, los gobiernos estatales, ¿sabrán a lo que México firmó, suscribió, sabiendo que tienen que estudiar 5,000 nuevas normas en derechos humanos? Yo creo que no. Entonces, pues para el que quiere ser abusado y ganar los casos, ahí tiene que estar puestos los ojos y empezar pues como a atender un poquito, a ver qué parte de mi vida creo que pueda ser afectada o qué parte de mi vida está relacionada con un tratado internacional. El acceso al agua, agua de calidad, vivienda digna, salario digno, transporte y movilidad, por ejemplo. Y en fin, derecho a las vacaciones, derecho al salario justo. Veamos, todo eso está relacionado con nuestros derechos humanos. Y la mayoría de eso ya hay compromisos del Estado mexicano ante la Organización de Estados Americanos y por lo tanto tienen que respetarse. Y es ley fundamental de nuestro México. Por lo tanto, estamos obligados a conocerla para poder defender realmente de las injusticias que se pueden cometer en el tema. No solamente del acceso a la justicia, que es el caso que nos ocupa, sino, por supuesto, de pues cualquier otro tema que está relacionado con los derechos humanos. Para concluir, entonces, las etapas... sí, perdón, adelante, Bastante interesante lo que está exponiendo, sin embargo, me salta la duda de que si no puede haber por parte del Estado mexicano, lo que conocemos aquí en derecho electoral, la suplencia de la queja, en donde por mi desconocimiento debería ser posible que el propio Estado supla mi propia queja en favor y en mi derecho. Pues, así es, y sabes que no solamente es una suplencia, fíjate bien, es una obligación del Estado. O sea, a ver, yo para poder ver quién está sentado en el banco, antes de ver quién está ahí, tengo que revisar de oficio las patitas, a ver si están bien construidas, si están sólidas. Estoy obligado a eso. ¿Esto qué significa? Que cuando voy a resolver un caso, por ejemplo, materia electoral, por ejemplo, la negativa de ser registrado como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Hasta un documento, un acto de autoridad y que se va a conocer en un medio de impugnación. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo tengo que revisar antes de ver lo que Eladio me está explicando? Antes que cualquier cosa, primero, si quien lo emitió era competente para ello. Oye, es que lo dijo el secretario ejecutivo del instituto. Pero es que no hay un agravio. ¿Y eso qué? Pues es que hay que suplirle. No, señor. Estás obligado tú de oficio a revisar que quien haya emitido ese acto haya sido competente. No fue, oye, es que le estás ayudando. No le estoy ayudando, es una obligación del Estado mexicano. Entonces, ¿dónde se establece esa obligación? En el artículo 1 constitucional. ¿Dónde más se establece esa obligación? En los criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos obligan también, no solamente a jueces y magistrados, a todas las autoridades del país, a hacer que, a revisar de oficio, ¿qué cosa? Que lo mínimo, que el vehículo que te dieron tenga lo mínimo. Es decir, oye, es que no me dijiste que no traía llantas y por eso no resumí. No, espérame, es algo que tú estás comprometido a actuar de oficio y obligadamente a revisar. ¿Qué cosas? Bueno, pues algo que se llama los presupuestos procesales, es decir, lo previo a que haya una decisión. Competencia, jurisdicción, congruencia interna, congruencia externa, imparcialidad, independencia. Otro poste será el debido proceso legal. Lo más básico, lo más mínimo que está en la Convención Americana y en la Constitución, ¿se te respetó? No, pues que sí. Ah, bueno, pues avanzamos. La pregunta, y con esto cerramos, y ya cierro con dos cosas. Lo primero es, decíamos que en la sentencia tenemos una parte que es la identificación del asunto, del expediente y del caso, las partes, etcétera, lo más relevante. Otro que son los antecedentes, los más relevantes del caso y los que sirvan para tomar una decisión.
El tercero son las consideraciones. En estas consideraciones está mi análisis de competencia, mi análisis de que soy competente, que tengo jurisdicción para resolver el caso, el análisis o la síntesis de los agravios, por ejemplo, con este sentido común. Primero, sobre los cuales se construye la decisión judicial o la decisión que se va a revisar. El segundo, con la parte de las congruencias, con la forma de lo que me pides y lo que resuelvo, y de cómo estoy argumentando y llegando a la conclusión. Si hay congruencia, si no se valoraron pruebas, si no se recibieron pruebas, creo que eso va a afectar, probablemente afecta la decisión final. Y después ya viene la parte de los razonamientos jurídicos. Ya mañana veremos el tema de la fundamentación, motivación versus la justificación de la decisión judicial. Y finalmente, digamos, de ahí llegamos a una conclusión. Evidentemente pasamos por la valoración de pruebas y llegamos a una conclusión probatoria, una conclusión que es la decisión final. Y una vez que sentenciamos, frente a la sentencia, ¿no? Con tres patines, bueno, pues ahora vienen los efectos de la sentencia, porque ¿para qué me sirve dictar una sentencia que nunca se va a cumplir? Entonces tengo que ver cuáles van a ser los alcances de mi sentencia para garantizar que efectivamente se materialice el derecho que estoy declarando en mi sentencia. ¿Cómo voy a hacer para que esa persona acceda a los servicios de salud, acceda a la justicia? O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que instruir, claro, cómo, y vamos a ir palomeando cada vez que tú digas ya cumplida. Bueno, pues ya tendremos los efectos de la sentencia cumplida. Y dentro de los efectos se trata, como hablamos de derechos humanos, y como estamos afectando un derecho humano, necesitamos hablar de la reparación integral del derecho humano. Así que tendrá que venir un capítulo de reparación, un capítulo de medidas que garantizan la no repetición de la violación de ese derecho humano. Y finalmente, bueno, la parte de cómo se notifica la sentencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso digamos como la parte de las etapas, cómo se divide nuestra sentencia. La próxima clase hablaremos tal vez un poquito más del tema, pero lo último con lo cual voy a concluir es que en eso que comentaba, cuáles son los compromisos que están en un tratado internacional para que las autoridades no solamente suplan, sino, es decir, ni siquiera tengan que pedirle permiso para ver si quieres que canalice yo el caso. No, lo tengo que estudiar. Bueno, pues se trata justamente de lo que dice el artículo primero constitucional, lo que dice la Convención Americana, y nos hablan de un concepto que se llama el control difuso de la convencionalidad. Control difuso, no es concentrado, difuso porque cualquiera lo puede hacer, de la convencionalidad, de la Convención Americana, de los tratados internacionales. Habrá también un control difuso de la constitucionalidad del acto. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tenemos un derecho humano donde el Estado se comprometió a hacer cosas básicas mínimas, y entonces lo que tengo que revisar de oficio, o se dice ex officio en latín, de oficio, tengo que revisar que las autoridades anteriores hayan hecho lo que el Estado mexicano se comprometió a hacer. Y si no, bueno, pues ahí luego intervengo. Pero resulta que a veces que las autoridades se quedaron viviendo en el pasado, antes del 2011, y no se han dado cuenta que ya estamos en el 2023. Sí, ya llevamos 12 años de prácticas, ¿no?, para entender esta nueva visión del derecho, y hay muchos que siguen quedando pues ahí en el pasado, y eso obliga pues a que haya mejor capacitación, que haya una voluntad real de las personas que son jueces, autoridades, de querer hacer las cosas como dice el artículo, como dice nuestra Constitución. Lo que les digo, no se vayan hasta la mitad, no abran con el primero, quédense con el primer artículo y van a ver cómo cambiaría justamente nuestra visión del derecho, la interpretación del derecho. Y sí, no nos enseñaron, pero digamos que ya el 2011 es un parteaguas, ¿no? Esto es como decir, nos quedamos
nos quedamos como previo en la edad de piedra o nos vamos con los que ya saben cómo va a hacer fuego, ¿no? Así de que nos quedamos sin manejar el internet, ¿no? Que eso es cosa del demonio, y con el PowerPoint, o ya nos metemos a esta nueva vida que habla hasta de la inteligencia artificial. De nosotros dependerá, pero claro, pues el mayor beneficiario de todo esto pues es nuestra sociedad, nuestra familia. Así que bueno, pues hasta aquí esta charla el día de hoy. Ojalá les haya gustado estas reflexiones y esperemos vernos el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Gabriel, Clau. Buenas tardes a todas y Antonio, todos. buenas tardes, Carlos. Gracias al equipo de la Escuela Comercial. Gracias. Hasta mañana.